televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a ese día, miércoles 10 de mayo del 2022. Gracias por honrarnos con su gentil sintonía. Mi saludo al amigo y compañero José Luis Arévalo. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Muy buenos días, querida amiga. Para mí siempre es un verdadero gusto, un placer poder estar compartiendo este espacio noticioso contigo. Ratificarle el muy buenos días a todos ustedes, amables televidentes. Bienvenidos a La Noticia, primera emisión. Arrancamos y lo hacemos, José Luis y amables televidentes, con información que se genera desde exteriores. Tenemos en dos puntos a Carlos Julio Gurumendi, en un lugar exactamente en los exteriores del centro carcelario La Roca, mientras que en el sur de la ciudad de Guayaquil tenemos a Jorge Salazar, exactamente en la zona conocida como el Cristo del Consuelo, en donde desafortunadamente se han registrado nuevas muertes violentas. Pero vamos a quedarnos primeramente con Carlos Julio. Para ambos, buenos días. Carlos Julio, cuéntanos cuál es el ambiente que reina en los exteriores del centro La Roca, donde guardan prisión aquellos privados de la libertad sumamente peligrosos y que han debido ser trasladados desde la cárcel de Santo Domingo, donde se produjo una nueva masacre que ha cobrado la víctima de más de 40 PPLs. Te escuchamos. Luisa, José Luis, Jorge, amables televidentes, un fuerte abrazo. 7 de la mañana con 2 minutos. Contestando tu pregunta, hay absoluta tranquilidad por el momento, tanto aquí en La Roca como en la penitenciaría de Litoral. Aquí en La Roca permanecen 5 privados de libertad que son implicados en esta masacre, esta fuga en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, y uno permanece en la penitenciaría del Litoral a pocos metros. Hay tranquilidad, como decimos, ¿por qué? Porque han llegado refuerzos de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, han ingresado ya los guías penitenciarios. Aún no hay movimientos, disturbios, se espera que no se den estos hechos violentos nuevamente aquí en el puerto principal. Pero ayer a las 21 horas arribaron al puerto principal, justo a la base aérea Simón Bolívar, bajo estrictas medidas de seguridad tanto de militares y de policías, los 6 cabecillas de bandas criminales que llegaron desde la cárcel de Santo Domingo a la urbe porteña. Las autoridades indicaron de que estos pertenecen a la banda de los Lobos y una fracción que separó de ellos los autodenominados R7, quienes presentaron estos eventos en la cárcel de Santo Domingo. Como resultado, 44 fallecidos, personas privadas de libertad, y más de 100 en que fueron capturados luego de esta fuga que se efectuó por parte de elementos de la Policía Nacional y de los militares, quienes los capturaron. Tenemos un informe, detalles de lo ocurrido en Santo Domingo, Los Áchilas. Veamos. Se volvió a armar la grande, esta vez en el centro penitenciario de Santo Domingo de los Áchilas. Un enfrentamiento entre miembros de la banda delictiva Los Lobos y una facción de la misma organización llamada R7 terminó con la vida de más de 40 privados de la libertad, además de decenas de heridos. El amotinamiento carcelario empezó a eso de las 2 de la madrugada. Lo que se vivió hoy en el centro de Bellavista de la ciudad de Santo Domingo fue una crueldad. El ministro del Interior responsabilizó de forma directa de la masacre penitenciaria a los integrantes de Los Lobos. Los cuerpos de los presos fueron encontrados en su mayoría con heridas de armas blancas. Una matanza. La mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. En los exteriores, familiares de los presos vivían un drama aparte al no saber de la suerte de sus seres queridos, que la última vez que se comunicaron con ellos fue el domingo en la tarde, y horas después se despertaron con la noticia que un amotinamiento carcelario dejó decenas de fallecidos y heridos. Mi hijo está preso, no se sabe hasta hoy, ayer me mandó un mensaje. No he sabido nada de él. Grupos de élite de la policía ingresaron para retomar el control. Las autoridades confirmaron que la cárcel está en manos de la policía. En una requisa encontraron 4 fusiles, 3 pistolas, un revólver y 4 granadas de uso militar. Identificar cabecillas para trasladarlos a los centros de máxima, también en La Roca. Las autoridades encargadas de solucionar cuando se presentan estas emergencias tienen su lectura. Nosotros pensamos que las medidas
adoptadas por ciertos jueces terminan siendo dramáticas y terminan generando todos estos incidentes. En esta oportunidad, alias Anchundia habría sido trasladado por un tema de habeas corpus a la cárcel de Santo Domingo y se cocinó la nueva masacre. Nos llama mucho la atención y nos preocupa que una persona que ya estaba en La Roca, que reciba un habeas corpus y que con ese habeas corpus tenga que ser trasladado a la cárcel de Santo Domingo, y esa presencia de esa persona privada de libertad es la que genera esta pugna de poderes. Aprovechando el amotinamiento, se habrían fugado cientos de privados de la libertad. 112 han sido recapturados y aún no existe una cifra oficial de los que faltarían. En Quito informó Iván Casamen. 7 de la mañana con 7 minutos, 7 de la mañana con 7 minutos. Estos hechos se dieron el día de ayer, durante la mañana y mediodía prácticamente, en la cárcel Bellavista de Santo Domingo de los Áchilas. Pero vale recordar también que se montó un operativo por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en los alrededores de ese centro carcelario Bellavista de Santo Domingo, donde tenemos imágenes, por favor, si me ruedan. Se pudo recapturar a varios reos, a personas privadas de libertad. Ahí podemos apreciar cómo se fugaban y cómo fueron recapturados por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en los exteriores, en los alrededores del Centro de Rehabilitación Bellavista de Santo Domingo, y 6 de estos fueron trasladados la noche de ayer aquí a la ciudad de Guayaquil, llegados con estrictas medidas de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía, hasta la base aérea Simón Bolívar, y traerlos 5 a La Roca y 1 en la penitenciaría de Litoral, la antigua cárcel de Guayaquil. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Este es el informe a esta hora, amables televidentes, compañeros, que se genera desde los exteriores de La Roca. Hay absoluta tranquilidad por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, una pequeña llovizna que está cayendo a esta hora de la mañana. Pero nos vamos al sur de Guayaquil, a Cristo del Consuelo, donde está nuestro compañero Jorge Salazar con novedades al respecto. Adelante, Jorge, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Julio y queridos amigos. Efectivamente continúo acá en esta intersección de las calles Novena y la E, sector Cristo del Consuelo, donde asesinaron a un agente de tránsito y a un hombre que contaba con antecedentes penales. Además, durante este ataque fueron heridas de bala 2 personas más. Quiero contarles también que luego de este acto criminal, la policía montó un operativo de búsqueda con una persecución con los supuestos sicarios y logró retener el vehículo utilizado para cometer este hecho. No obstante, los responsables, quienes huyeron por el Estero Salado. Los detalles de este episodio registrado ayer en la noche en la siguiente nota. 3 hombres armados a bordo de un carro negro llegaron hasta el sitio y dispararon por más de 20 ocasiones contra 4 personas que conversaban en el sitio. Se bajan aparentemente 3 individuos procediendo a realizar detonaciones en contra de los 4 individuos. No ha habido una respuesta de fuego entre lado y lado, únicamente las personas del vehículo negro han producido las detonaciones. Al menos 3 personas resultaron heridas de gravedad, 2 de las cuales fallecieron en un hospital, donde fueron llevadas por familiares y amigos. Hasta el momento tenemos 2 personas fallecidas confirmadas en el hospital y 2 personas heridas que se encuentran siendo tratadas al momento y se encuentran fuera de peligro. Entre las víctimas figura un agente de tránsito identificado como Orly Eduardo Panchana Morales, de 34 años. El otro fallecido es Jorge Daniel Cabrera Arámbulo, de 32, quien registra antecedentes penales. Lo que tenemos en este sector pues es la pelea de los territorios, microtráfico. Por lo general siempre estas muertas están asociadas con temas de sustancias sujetas a fiscalización. La policía montó un operativo de búsqueda, logrando ubicar el vehículo que utilizaron los sicarios, quienes, tras una persecución que terminó en las Malvinas, lograron escapar por el Estero Salado. Dentro del carro, los uniformados hallaron varios indicios balísticos. Informó Jorge Salazar. Bueno, hace pocos minutos
representantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador reconfirmaron que una de las víctimas mortales efectivamente pertenecía a las filas de esta institución. Además, que el otro fallecido contaba con antecedentes penales y también uno de los heridos también tenía prontuario delictivo por el delito de tráfico de drogas. En tanto, la otra persona herida no tenía antecedentes. Este hecho violento ocurrió en esta esquina mientras celebraban un cumpleaños. Habían varias personas acá conversando cuando de repente llegaron los sicarios. Se aprovecharon un poco del ruido de que las personas estaban conversando, compartiendo. Sacaron a relucir pistolas, aparentemente 9 milímetros, calibre 9 milímetros y realizaron más de 20 disparos aún, pese a que han transcurrido varias horas y que está lloviznando en el sector. Podemos visualizar máculas de sangre de este asesinato, doble crimen con 2 personas heridas de bala también. Llama la atención que aquí a pocos metros, en un poste de hormigón de tendido eléctrico, existen 2 cámaras de seguridad que seguramente los agentes de la DINASEC, de la Unidad de Muertes Violentas, tienen que haber ya solicitado estos videos para identificar a los responsables y dar con su detención. Aún se desconoce de quiénes son, quién las colocó en este lugar. Lo que sí se sabe es que últimamente integrantes de bandas delictivas colocan estos dispositivos en la vía pública para en cierta manera ellos también hacer una especie de inteligencia y poder presenciar a los uniformados de la policía cuando se acercan a un lugar y ellos esconder lo ilícito y darse a la fuga. También importante recordar que el carro que utilizaron los sicarios, este auto color negro, fue retenido minutos después de este hecho durante una persecución. Los 3 ocupantes, los gatilleros, lograron darse a la fuga. Luego de lanzarse al Estero Salado, hasta allí llegó la persecución. Ya los uniformados de la Policía Nacional no lograron capturarlos en este afluente, en este estuario, y ellos lograron huir. Sin embargo, se espera que se dé con su captura más adelante. Es entonces el reporte desde acá, desde el sector del Cristo del Consuelo. Querida Luisa, usted con más información desde estudio. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por ese completo reporte, mi querido Jorge. Volveremos contigo más adelante. Ahora quiero contarles que un hombre con antecedentes penales fue asesinado en el norte de Guayaquil. Se informó que los responsables del crimen se movilizaban en motocicletas. Veamos. En Loja continúan en las cámaras de seguridad. Se puede observar a 2 personas ingresar a un local de comida con arma de fuego. Entraron con armas, empezaron a rastrillar las armas, a amenazar a todos y se llevaron obviamente las pertenencias que estaban en la mesa. Aquí se llevaron aproximadamente 15 celulares. Según las personas afectadas manifiestan que serían de nacionalidad venezolana. Salieron, mi equipo de trabajo los quiso seguir, yo también los quise seguir, llamamos al ECO porque hasta que llegaba obviamente las autoridades ya era un poco tarde, los intentamos seguir, pero ya a la altura de la gasolinera de Las Peñas ya se nos perdieron. Viven en las provincias como Guayaquil y Quito, afectan de alguna manera a las provincias pequeñas. Es evidente que la presión que está sintiendo la delincuencia en las principales provincias de la costa, de alguna manera nos rebota acá algunos casos que, si bien es cierto, nos tienen en alerta, pero tenemos nosotros también en alerta a todo el personal de la policía y de la intendencia. En Loja informó Marcela Constante Brito. Hoy en la nota que vimos corresponde a un asalto a un local en la ciudad de Loja. Nosotros seguimos con más información. Son exactamente las 7:15 de la mañana. Un hombre con antecedentes penales fue asesinado en el norte de Guayaquil. Se informó que los responsables del crimen se movilizaban en motocicletas. Veamos. Carlos Alberto Vélez, de 30 años, fue asesinado de varios disparos mientras conducía una motocicleta por el sector de la Juan Montalvo.
en el noroeste de Guayaquil. El señor vive a unas 2-3 cuadras del punto. Quienes presenciaron el ataque mencionan que fue cometido por sujetos que también se movilizaban en moto. Unos individuos desembarcan de un vehículo, se trepan a una moto a una cuadra de la víctima y le propician aproximadamente de 5 a 10 disparos. Se informó que el hombre registraba antecedentes penales por diferentes delitos. En el sitio, agentes de criminalística recogieron alrededor de 14 indicios balísticos, entre otras evidencias más, que permitirán identificar a los gatilleros. No es la primera vez, ya es común esto. Esperemos que las autoridades puedan hacer algo porque estas acciones de Lampa como que ya son mucho más continuas que anteriores ocasiones. La Policía Nacional investiga los pormenores de este nuevo crimen que se registra en un sector conflictivo de la urbe. Informó Jorge Salazar. Hallan a una joven de 19 años semi-inconsciente en una calle de Puyo, en Pastaza. La mujer presentaba lesiones en la cabeza. La policía investiga si fue víctima de un accidente de tránsito o de un ataque violento. Por la gravedad de sus lesiones debió ser llevada a un hospital de Quito, donde permanece bajo pronóstico reservado. En circunstancias que están bajo investigación, May Cabrera, de 19 años de edad, fue encontrada abandonada en una calle del barrio El Dorado de Puyo con graves lesiones en su cabeza que lo mantienen en terapia intensiva, con pronóstico reservado y con su vida en peligro. Fue encontrada en la calle Oriente, lamentablemente, un lugar donde no hay cámaras de seguridad que ayuden a determinar qué pasó con la adolescente. Después de hacer los exámenes pertinentes, se determinó un trauma cráneoencefálico que tenía una hemorragia cerebral, también edema cerebral, y también se le encontró en la tomografía una fractura de un hueso de la cara. La fiscal provincial, remitiéndose al parte policial levantado sobre el suceso, dijo que en él se determinó que se trataría de un accidente de tránsito en una moto en la que habría estado movilizándose la víctima. Los agentes que tomaron el respectivo procedimiento habían tomado en contacto con un morador del sector en el cual había visto más o menos el accidente de tránsito en la caída de la joven de un vehículo clase motocicleta. Por la gravedad de sus lesiones, fue evacuada de urgencia desde el Hospital General Puyo a un hospital de tercer nivel de especialidades en Quito. Por la necesidad de un médico neurocirujano y de un médico maxilofacial, que son especialidades que no corresponden a este nivel de atención. Su madre está con ella. Vía Zoom dijo que su hija fue víctima de un ataque violento. Los golpes que recibió ella parecían, sí, agresión física más que accidente de tránsito. Agrega que en el lugar donde fue encontrada no hay vestigios de vehículo supuestamente accidentado, lo que ahonda sus dudas. Por lo menos debe estar por ahí un fierro, un pedazo de plástico de la moto, y no hay nada. Frente a esa posición de la familia, Fiscalía dispuso varias diligencias. Como son el reconocimiento médico legal, levantamiento de muestras y entre otras, con la finalidad de ingresar a la respectiva cadena de custodia y someter a las pericias que corresponden. Por ahora, es un tema que está bajo la lupa. Y una premisa prioritaria es determinar con quién o quiénes estuvo May la noche del suceso, informó Edwin Fernández. Y una persona falleció durante un aparatoso accidente de tránsito registrado en la parroquia La Aurora del cantón Daule. Las autoridades investigan las causas de este siniestro vial, cuyo presunto responsable se dio la fuga. Este vehículo que circulaba aparentemente a exceso de velocidad perdió pista y cayó a una zanja, donde se estrelló contra un muro de contención. Producto del impacto, el conductor del carro salió arrojado por una de las ventanas y, debido a la gravedad de las heridas, perdió la vida a los pocos minutos. El accidente de tránsito ocurrió en horas de la madrugada, en un redondel ubicado en el plan habitacional Villa Club de la parroquia Aurora, en Daule. La víctima mortal fue identificada como Milton Salman Jaramillo, de 45 años.
Se presume que residía en una de las urbanizaciones del sector y regresaba a su domicilio. Según testigos del percance, el hombre era perseguido por otro vehículo, situación que lo obligó a aumentar la velocidad y accidentarse. Agentes de tránsito llegaron hasta el sitio para iniciar las investigaciones del caso. Por otro lado, en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, norte de Guayaquil, un conductor de motocicleta fue embestido por un auto. En las imágenes se observa que tras mantener una discusión, la persona que manejaba el carro intenta atropellar al hombre que circulaba en la moto. Luego se da a la fuga. Informó Jorge Salazar. Más adelante, más de 40 muertos en nuevos enfrentamientos en la cárcel de Santo Domingo. La nueva masacre respondería a un conflicto entre integrantes de dos bandas delictivas. Tendremos la ampliación de esta noticia más adelante aquí en la noticia Primera Emisión. Los estafadores virtuales internacionales buscan una y mil formas de atacar. En Guayaquil ya se están presentando casos de ciudadanos que les han llegado correos electrónicos falsos de Interpol. Y que tenemos que llenar el nombre, de dónde somos, de qué país. Lo que nos está pasando a nosotros en este momento puede que estén pasando con muchas más personas. ¿Qué recomendaciones da la Policía Nacional para no ser víctimas? Se lo presentaremos este martes 10 de mayo en la noticia en la comunidad a las 8 de la mañana. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. La masacre en la cárcel de Santo Domingo habría sido provocada por el traslado de alias Anchundia, cabecilla de la banda de los R7, a un centro penitenciario controlado por sus rivales. En la siguiente nota periodística, especialistas analizan por qué se permitió este cambio de reclusorio y qué medidas tomar para enfrentar la crisis de seguridad en las cárceles del país. Podido ser testigos y escuchar varios disparos, El traslado de alias Anchundia, cabecilla de la banda de los R7 a la cárcel de Santo Domingo, habría desencadenado la masacre de este lunes. En el penal Bellavista de Santo Domingo la gente se está matando, hay una balacera. Este cambio de reclusorio fue ordenado por un juez quien atendió la petición de Anchundia. Y es que el PPL presuntamente habría estado amenazado de muerte en la cárcel de La Roca, donde se encontraba internado tras haber participado del motín que acabó con la vida de más de 30 personas en la regional del Turi. Independientemente de la petición del privado de libertad, que tiene derecho, pero como digo, se tiene que jugar aquí el papel importante que es el de seguridad. Analistas creen que este tipo de recursos legales deben ser analizados de forma coordinada por el SNAI y la justicia para no poner en riesgo la seguridad de los internos. Es obligación del SNAI de hacer conocer, como digo, a la jueza o juez del riesgo que implica el otorgar un habeas corpus al privado de libertad. Ninguna reforma de la seguridad es válida, es viable y tendrá resultados positivos si es que no se trabaja con la justicia de la mano. Freddy Marcelo Anchundia Lor fue sentenciado a 34 años y 8 meses de reclusión por los delitos de sicariato y microtráfico.
Una pena que, a decir de expertos, debe ser enfrentada en una penitenciaría de alta seguridad. Porque la cárcel de Santo Domingo es de mediana seguridad, no es de máxima seguridad. La que es de máxima seguridad y se presta las condiciones y donde debió haber permanecido el privado de libertad es La Roca. Debió ponerse obligatoriamente en conocimiento de las autoridades judiciales el impacto que iba a tener el regresarle a su centro de origen. Expertos creen que el proyecto de seguridad no debe considerar únicamente las penitenciarías regionales, sino a todos los centros de privación de libertad, pues en cualquiera de ellos puede producirse otra masacre. Informó Álvaro Terán. Alias Anchundia y otros PPL que fueron trasladados de la cárcel El Turi en Cuenca a La Roca en Guayaquil fueron beneficiados con medidas judiciales y constitucionales para que se ejecuten sus traslados a otros centros de privación de libertad. Ellos argumentaron maltratos y amenazas de muerte. Veamos. La masacre en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo de los Sáchilas tiene una historia que inicia en la matanza en el centro de privación de libertad El Turi, registrada el 4 de febrero del presente año. La Policía Nacional consideró a 5 reos como los más peligrosos y mentalizadores de aquella riña que terminó con 20 muertos, y por eso los trasladó vía aéreas a Guayaquil y los enviaron a la cárcel La Roca. 2 de estos no duraron mucho tiempo en aquel centro de privación de libertad. Alexander Quesada San Martín, conocido con el alias Ariel, y que las autoridades reconocen como uno de los líderes de la banda de los Lobos, aunque su defensa indica que esa organización es la que lo quiere eliminar. Presenta un recurso de habeas corpus, señalando que ha sido amenazado de muerte, y su representante legal resalta se disponga que el SNAI realice su ubicación poblacional en el centro de privación de libertad de origen, esto es, en el CRS de Riobamba o Cotopaxi, y el Tribunal de lo Civil y Mercantil de Guayas aceptó el habeas corpus el 14 de abril. Por otro lado, Freddy Marcelo Anchundia Lor, líder de la subcélula R7 que salió de los Lobos, presentó una medida cautelar refiriéndose a amenazas y maltrato dentro del centro de privación de libertad. Y más adelante el abogado señala el motivo en concreto por qué solicita las medidas cautelares, es decir, el traslado de la regional al centro de privación de libertad de Santo Domingo, Bellavista, por cuanto teme por su vida. El accionante explicó que su situación es muy grave, está en zozobra y angustia, y al final, el magistrado otorga la medida cautelar constitucional y dispone que el accionante Freddy Marcelo Anchundia Lor sea reubicado en el centro de privación de libertad de Santo Domingo por estar en riesgo su vida e integridad. Estas y otras decisiones judiciales provocaron la reacción del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Las medidas adoptadas por ciertos jueces terminan siendo dramáticas y terminan generando todos estos incidentes. Es predecible que quienes buscan movilizarse de un centro de privación y encuentran apoyo jurídico son los que están atrás de lastimosamente, de estas masacres. ¿Cuántos presos más se han favorecido con estas medidas? Respuestas que se esperan sean otorgadas por los organismos de justicia, informó Charlie Pisa. José Luis y amables televidentes, son las 7 de la mañana con 32 minutos y queremos compartir con ustedes, pedimos a producción, imágenes de un video que ha sido subido a las redes sociales de lo que ocurrió y los vestigios de lo que ha quedado, José Luis, en el interior de la cárcel de Santo Domingo, escenario de la última masacre de una de las cárceles del país, en donde han muerto más de 40 privados de la libertad. Es impresionante, como ustedes pueden apreciar y avistar en estas imágenes, la cantidad de casquillos. Es decir, que si bien es cierto, buena parte de los asesinados fueron asesinados con arma blanca, no es menos cierto que hubo una verdadera balacera y plomiza, mi querido José Luis. Y la pregunta del millón es, lo que siempre nos preguntamos, ¿quién provee de armas y de municiones a las personas privadas de la libertad? ¿Cómo es que ingresan a los centros carcelarios del país a pesar de los controles de las autoridades? Esa es la pregunta del millón, que nunca tiene respuesta.
Es totalmente de acuerdo, es evidente acá la cantidad de municiones que ingresa en un arsenal. Precisamente parecería que es una escena de guerra, una escena que es una guerra definitiva entre bandas, definitivamente no, pero que se pueden observar en otros países estas guerras mundiales que han sucedido prácticamente, se puede avistar la cantidad de municiones y no hay visos para que esto cambie, mi querida Luisa. Hemos podido evidenciar, y no solamente en la cárcel de Santo Domingo, también se la ha podido observar en la penitenciaría del Litoral, acá en la zona 8, en la ciudad de Guayaquil, se ha podido ver también en el Turi, y esto es algo rutinario, lamentablemente consuetudinario, de ver tanto ingreso de municiones, un arsenal de casquillos en diferentes cárceles del Ecuador. ¿Cómo ingresan? ¿Cómo pasan? Yo estaba escuchando una entrevista que tú le hiciste a una de las autoridades acá presentes, que inclusive tienen identificado cómo es que llegan por acá. Así es. ¿Cómo es? Pero no hay una decisión firme precisamente para dar con todo. Claro que sí, y es que en medio de la situación difícil económica que vive no solamente el Ecuador, el mundo entero, luego de la pandemia, de la que estamos intentando recuperarnos, mira tú estas distorsiones, mientras que hay que hacer grandes esfuerzos por parte de las autoridades para poder dotar a los elementos del orden, a la Policía Nacional, de armas, de dotación, de vehículos, de municiones, muchas veces en situaciones muy adversas y difíciles. Ya lo decía el ministro del Interior en una entrevista aquí en nuestros estudios la semana anterior. Tienen que estar esperando que se cumplan los procesos del Ministerio de Finanzas para poder obtener los recursos que permitan dotar a la Policía Nacional de todos los implementos que requieren para poder hacer frente al AMPA. Sin embargo, vemos cómo por la izquierda estas bandas criminales del crimen organizado están bien dotadas de armamento del más sofisticado y municiones al granel. Así lo evidencian las 6 masacres que se han registrado desde el 2021 hasta la fecha, en donde ya se han registrado más de 300 muertes de las personas privadas de la libertad. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo lamentablemente en los centros carcelarios del país. Y el Ecuador entero, las familias de las personas privadas de la libertad, los propios privados de la libertad, que tampoco se sienten seguros en ninguna de las prisiones porque reciben amenazas, y es por eso que piden a través de apelaciones y recursos legales traslados a otros recintos carcelarios, lo que provoca situaciones de esta naturaleza. Es decir, ni los propios cabecillas de las bandas criminales se sienten seguros en prisión y tampoco están libres de que les vuelen la cabeza fuera de la cárcel. En todo caso, reina la inseguridad dentro de los recintos carcelarios y en todo el país. Totalmente de acuerdo con cada una de tus palabras, mi querido Luis, efectivamente, y mira que resulta paradójico porque hay una normativa a nivel mundial que, por ejemplo, los militares no pueden usar pues estas armas que son consideradas de guerra, de alto alcance, fusiles o estas municiones, pero ellos sí las tienen. Así es. Y ellos sí las utilizan, y ellos sí pueden hacer absolutamente todo lo que les da gana. Destrozos prácticamente, pero acá están atados de pies y manos los militares y también los policías. ¿Cuándo acabará esto, mi querido Luis? Bueno, va a depender de estrategias, de las acciones que deban tomar, en este caso, las autoridades que cuando asumieron el poder sabían a lo que se enfrentaban, ya lo habían advertido. Es una situación muy dura. Lo que estamos viviendo no es algo que se creó de la noche a la mañana. Es producto de una serie de situaciones que probablemente no se corrigieron a tiempo y que hoy amenazan con ser una bomba de tiempo, que de no ser desarticulada podría cobrar proporciones mucho mayores, y Dios nos libre de llegar a vivir situaciones como las que en su momento vivió Colombia o como las que se han registrado en México, por citar a 2 países hermanos. Vamos ahora a continuar, si me permites, José Luis y amables televidentes, con otra información, y es que más de un centenar de militares estarían involucrados en la captación ilegal de dineros en el caso denominado Big Money. Así lo aseguró el ministro de Defensa, quien remitió ya la lista de los nombres a la Unidad Judicial Penal de Quevedo para que se inicie el debido proceso.
Luis Lara, ministro de Defensa, acompañado del nuevo alto mando militar, para comparecer frente a sus subalternos, revelando una realidad. El país vive momentos extremadamente complejos ante el embate de la delincuencia organizada. Los uniformados creen saber de dónde viene esta amenaza contra la soberanía y democracia del Ecuador. Son ataques organizados de las mafias internacionales de la droga, la narcoguerrilla, la minería ilegal y la trata de personas. Tentáculos del crimen organizado ante los cuales no sucumbirán. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para apoyar las acciones de la Policía Nacional en esta lucha frontal contra los violentos, contra las bandas criminales y el narcotráfico. En este contexto, el secretario de Estado hizo público cuántos militares estarían involucrados en la captación de dineros en el caso denominado Don Nasa. El Ministerio de Defensa Nacional remitió el día de hoy la lista de los 139 militares en servicio activo a la Unidad Judicial Penal de Quevedo, para que continúe con las investigaciones correspondientes. A ellos se suman 4 oficiales y 3 miembros de la tropa, que enfrentan 7 procesos disciplinarios. Este personal militar fue procesado y está siendo procesado por la vulneración a la seguridad a las instalaciones del Ministerio de Defensa. No es por la captación ilegal. Informó Héctor Romero. 7:40 de la mañana y más adelante, noticia lamentable, una mujer se suicidó en uno de los camis ubicados en Pascuales. Al parecer, la gente atravesaba por problemas personales. Esto y más al volver aquí en la noticia Primera Emisión. De la mañana con 44 minutos, de vuelta con ustedes para salir de estudios y en exteriores tomar contacto una vez más con Jorge Salazar, quien se encuentra en el sector del Cristo del Consuelo al sur de Guayaquil. Mi querido Jorge, buenos días, de vuelta contigo. Quisiéramos escuchar un recuento de los últimos incidentes suscitados en ese sector al sur de Guayaquil, en donde la violencia no cesa. ¿Hay novedades? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luisa y queridos amigos? Efectivamente, se nos ha informado que el agente de tránsito asesinado ayer junto a otro hombre con antecedentes penales vivía a 2 cuadras de este sitio donde se produjo el ataque armado. Tenía familia, tenía hijos que quedaron en la orfandad. También se nos ha dicho que al menos en este barrio, en este sitio, es la primera vez que ocurre una muerte violenta, por lo cual los habitantes de la zona están sumamente preocupados y que conocían a los 2 fallecidos, quienes fueron acribillados, y también a las 2 personas heridas, y que aparentemente eran personas de bien, eran jóvenes del barrio, que se congregaban en las esquinas a conversar y desconocen lo que ha pasado, aunque la Policía Nacional ya maneja una línea investigativa y es la supuesta o las denominadas disputas de territorio para la venta de drogas. Esta pues sería la causa de este nuevo hecho violento en el sur de Guayaquil. Otra situación que llama mucho la atención es 2 cámaras de seguridad que han sido colocadas en un poste de hormigón de tendido eléctrico. Entendemos que quien desee poner estos dispositivos lo hace en su casa y no en un bien público. Y semanas atrás, pues, las Fuerzas Armadas desinstalaron varios de estos dispositivos colocados en el Guasmo Sur, que eran utilizados aparentemente por bandas delictivas para presenciar a la Policía Nacional cuando se acercaba al sector y que no los encuentren, pues, en delitos flagrantes. La Policía Nacional todavía continúa en este sector dando custodia a los medios de comunicación, se les agradece por su presencia, pero también tratando de levantar más información que ayude a esclarecer este doble asesinato acá en el sector del Cristo del Consuelo, que también arrojó resultados, pues luego de este hecho los uniformados realizaron.
Muy bien, muchísimas gracias ahí, mi querido Jorge. Estaremos más adelante contigo para contactarnos a propósito de estos muertos y heridos que dejó un ataque a balas en el sur de la ciudad de Guayaquil. Queremos seguir con más información y les contamos que una mujer policía se suicidó en uno de los camis ubicado en Pascuales, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, durante el fin de semana. Al parecer, la gente atraviesa por problemas personales que la llevaron a acabar con su vida. El hecho se registró en uno de los camis del municipio de Guayaquil, lugar en donde decenas de policías se alojan para defender a la urbe. Aquí una gendarme se quitó la vida disparándose a sí misma. Los moradores de Pascuales, parroquia rural en donde ocurrió el suceso, con cierto temor contaban lo que había sucedido. Por depresión, dice que se mató, pues. Por depresión por el novio, pues. Todos los días con el novio, era una pareja tóxica. ¿A qué hora se habría hecho esto pasado? Fui a las 6:30. ¿De la tarde? Sí. Dicen que la agente policial estaba demasiado presionada con temas personales. Esto derivó a que tomara la fatal decisión. Su madre sufre, ella no pensó en su mamá, en su familia, y justo en una fecha especial, celebrando el Día de la Madre, y ella haga eso. Es penoso, ¿verdad? Es penoso realmente. Sin embargo, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, aseguró que pondrá en marcha un plan para poder ayudar a los agentes policiales, para evitar que problemas personales los afecten. Y ahora vamos a entrar con un nuevo plan. Un plan de telepsicología para los policías y también para los internos en la penitenciaría litoral. ¿Por qué? Porque anoche una de las agentes que está en nuestros camis se suicidó. Se dio un tiro por un problema familiar, personal que tuvo. Así es que vimos la necesidad de que todos tengan además atención psicológica y psiquiátrica para poder resistir la presión que están viviendo. Informó Julio César Saona. 7:53. Sin acuerdos terminó la reunión entre el nuevo ministro de Agricultura y representantes del sector bananero en Guayaquil. Sin embargo, se dejó una puerta abierta para que se lleven a cabo futuras reuniones en aras de llegar a acuerdos. 3 horas de reuniones es lo que les tomó a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y los representantes de los distintos sectores productores del país para que después de ese tiempo no exista humo blanco. Sin acuerdos, así terminó la cita. Sin embargo, entre todos había que destacar la gana de que se llegue a un punto en donde todos queden de acuerdo. Hemos armado una agenda en conjunto. Les he pedido también ayuda a ellos porque obviamente hay cosas que ellos están más al día a día. Les he presentado al equipo de Musacias, orenses, productores, conocidos por ellos. Por lo tanto, creo que va a fluir muy bien la comunicación. Sobre el pedido de emergencia en el sector bananero y la creación de un fideicomiso para la compra de racimos de banano a pequeños y medianos productores, el ministro aseguró que para este martes está planeada una nueva reunión con agricultores para profundizar lo que solicitan. Mañana arrancamos a trabajar. O sea, aquí es rápido. Obviamente, como ellos tienen más tiempo, los señores productores de FENAVE y otros productores pequeños, les pedimos ayuda para ir rápido en las reuniones y comenzar a ejecutar la agenda que en conjunto hemos armado, ¿no verdad? Por otra parte, mientras algunos destacaban lo positivo de esta reunión, otros se mostraban decepcionados. Todavía resultados agridulces, si bien es cierto, sí vemos un cambio de actitud en parte del ministerio, pero todavía las acciones concretas que nosotros necesitamos todavía no están tomadas. Le puedo decir que es algo insatisfecha, que es algo inconforme, porque aspiré a escuchar que el ministro se manifestara, ejecutar la ley, que es que se proceda a pagar el precio mínimo de sustentación. Informó Julio César Saona. Y en otro tema queremos contarles que el presidente de la República, Guillermo Lasso, se encuentra cumpliendo con el cronograma de trabajo durante su visita a Israel. Su primer día en Tel Aviv compartió con autoridades locales y abordó temas de carácter binacional. De otra parte, empresarios y emprendedores que viajaron en el vuelo oficial se encuentran expectantes de conocer la industria y desarrollo israelí. Veamos.
Como ya lo había anticipado el primer mandatario Guillermo Lasso, el objetivo gubernamental durante su visita a Israel estará marcado por 3 objetivos. El primero, seguridad; el segundo, comercio; y el tercero, relacionado con la innovación y el emprendimiento. Que será una prioridad a partir de esta misma tarde y noche en el inicio de las reuniones bilaterales. La agenda del presidente Lasso se concentrará en posteriores días en alcanzar mediante varias reuniones de acuerdos para un tratado de libre comercio con la nación israelita. Luego vamos a enfocarnos en la firma de nuestra carta de intención para un acuerdo de libre comercio con Israel, que esperamos firmar este MOU durante esta misma visita. De otra parte, emprendedores, empresarios y académicos que tuvieron la oportunidad de acompañar al presidente en este viaje se encuentran a la expectativa de conocer las experiencias en torno al desarrollo industrial que ha tenido Israel. Israel es fuerte en tecnología. Cualquier emprendedor puede usar tecnología en su negocio. Y eso es otra cosa que estamos viendo. No importa lo que esté haciendo el emprendedor, no importa si es un tema incluso más industrial. La industrialización de cualquier tipo de emprendimiento industrial con Big Data, con manejo de información, genera eficiencia y mejores resultados, y eso es otra cosa que se está dando en el país. El presidente de la República, conjuntamente con su núcleo más cercano de gobierno y los más de 50 emprendedores nacionales, retornarán al país el próximo 14 de mayo. Informó Javier Rosero. Nos estamos despidiendo aquí en la noticia Primera Emisión, mi querida Alicia. Claro que sí, pero de inmediato viene la noticia en la comunidad junto al mejor equipo: Hugo Gavilanes, Rosa Elena Vázquez y Alison Carrillo. Que tengan un buen día. Buen día.